Buen día, soy el doctor Alfonso Boiso y dentro de Noticias en Ciencias número 19 y dentro del ciclo de videos sobre el increíble sistema inmunológico, vamos a ver dónde actúan las células inmunológicas y cómo llegan a su destino, cómo se orientan las células inmunológicas y cómo se ayudan entre sí estas células inmunitarias. ¿En dónde se producen las células inmunológicas? Las células inmunológicas son glóbulos blancos y se producen en los huesos. Los huesos son muy duros, pero tienen un núcleo blando esponjoso llamado médula ósea. Los glóbulos sanguíneos se forman a partir de unas células muy especiales de la médula ósea que tienen un nombre complicadísimo: células madre hematopoyéticas pluripotentes. Una sola de estas células es capaz de producir un número ilimitado de cualquier clase de célula inmunitaria. Como ocurre también con los glóbulos rojos y las plaquetas, la mayoría de las células inmunológicas, como los neutrófilos, los linfocitos B y los macrófagos, se producen en la médula ósea. Los linfocitos T son los únicos que son diferentes, se desarrollan en un órgano especial cerca del corazón llamado timo. Las células madre hematopoyéticas pluripotentes, que están destinadas a convertirse en linfocitos T, se dirigen hacia este órgano para madurar. A través de los vasos sanguíneos, las células inmunológicas que se acaban de producir pasan a la circulación sanguínea desde la médula ósea o del timo. De esta manera son capaces de migrar a los ganglios linfáticos y al vaso, lugares donde ocurre la respuesta inmunológica para empezar su trabajo. ¿Por qué se llama así el timo? Algunos creen que es porque el timo de vaca, thymus en inglés, que a veces se cocina, huele como a tomillo, thyme en inglés. ¿Dónde actúan las células inmunológicas y cómo llegan a su destino? Las células inmunológicas producidas en la médula ósea y en el timo viajan por todo el cuerpo, vigilándolo. Desde la cabeza hasta la punta de los dedos del pie, si hay una infección, las células inmunológicas se dirigen al lugar, acaban con el patógeno y en consecuencia nos protegen. Las células inmunológicas viajan por todo el cuerpo utilizando los vasos sanguíneos o unas vías reservadas para su uso exclusivo, denominadas vasos linfáticos. Al igual que los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos se extienden por todo nuestro cuerpo formando una gran red. A lo largo de los vasos linfáticos existen puntos de parada llamados ganglios linfáticos. En estos ganglios es donde las células inmunológicas que viajan por los vasos linfáticos y los vasos sanguíneos pueden reunirse en grandes cantidades. Las células inmunológicas que viajan por la sangre se reúnen en el vaso que se encuentra en el abdomen. En el vaso y en los ganglios linfáticos es donde las células del sistema inmunológico se encuentran. Anteriormente hemos aprendido que cada una de las células inmunológicas tiene una función muy específica, pero gracias a que el cuerpo tiene un gran número de células inmunológicas y todas ellas intercambian información y trabajan juntas, el sistema inmunológico puede proteger al cuerpo de los microbios. Los ganglios linfáticos y el vaso proporcionan a las células inmunológicas un lugar para reunirse e intercambiar información. También es ahí donde se producen los anticuerpos y donde se activan los linfocitos T citotóxicos. La última vez que te resfriaste, tuviste dolor de garganta y notaste algunos bultitos en tu cuello. Esos son los ganglios linfáticos. Se hincharon porque en su interior es donde las células inmunológicas luchan contra el virus del resfriado, cerca de la nariz y de la boca por donde entraron. Aunque es raro, algunas personas nacen sin vaso. Cuando estas personas se infectan por la nariz o por la boca, pueden iniciar una respuesta inmunológica apropiada contra los microbios. Sin embargo, si se hacen una herida o se infectan a través de la sangre, entonces no son capaces de hacer una respuesta inmunológica efectiva. Por eso estas personas sufren más con este tipo de infecciones. Hemos mencionado que las células inmunológicas utilizan la sangre y los vasos linfáticos para patrullar por el cuerpo. Pero ¿cómo encuentran el camino hacia los ganglios linfáticos? Cuando hay una infección, ¿cómo encuentran exactamente el lugar por donde los patógenos han invadido el cuerpo? ¿Cómo se orientan las células inmunitarias? Las células del sistema inmunológico se encuentran a los ganglios linfáticos porque los ganglios producen unas moléculas que funcionan como letreros que anuncian: esto es un ganglio linfático. Las células inmunológicas que circulan por el cuerpo reconocen estas señales
y responden entrando en los ganglios. Las moléculas son grupos de átomos, son las unidades más pequeñas en que puedes dividir las sustancias y aún reconocer que son a partir de sus características físicas y químicas. Durante la infección, las células dendríticas no solo informan a los linfocitos T sobre qué microbio ha entrado, sino también liberan unas moléculas de señalización que alertan a su entorno de que se está produciendo una infección. Las células inmunológicas que pasan por la sangre y vasos linfáticos cercanos responden a estas moléculas migrando al lugar de la infección y atacando a los microbios. Las moléculas de señalización localizadas en las superficies celulares se denominan moléculas de adhesión. Estas moléculas de adhesión permiten que las células inmunológicas sepan exactamente dónde se encuentran. Las células liberan otras moléculas de señalización denominadas quimiotácticos, capaces de desplazarse a una cierta distancia para invitar a otras células inmunológicas que se encuentren durante su viaje. Es como una tienda que intenta llamar la atención poniendo un letrero bien grandote que diga moléculas de adhesión en su puerta y tiene agentes quimiotácticos en la entrada que van a estar voceando e invitando a entrar a las células inmunológicas. Las quimiosinas son un grupo bien conocido de quimiotácticos. Las personas que no pueden producir moléculas de adhesión no pueden desarrollar una respuesta inmunológica adecuada porque sus linfocitos tienen dificultades para entrar en los ganglios linfáticos. ¿Cómo se ayudan entre sí las células inmunológicas? Las células inmunológicas utilizan un amplio abanico de moléculas para intercambiar información. Las moléculas que utilizan las células inmunitarias para comunicarse se llaman citocinas. Las citocinas son como cartas, ya que permiten a las células del sistema inmunológico enviarse información las unas a las otras, aunque estén separadas. Sin embargo, a diferencia de las cartas reales, las citocinas no es necesario ponerles una dirección para que sean entregadas en el destino correcto. Las citocinas tienen formas diferentes y solo aquellas células inmunológicas que tengan un buzón con la forma correspondiente pueden recibirlas. Es como una pieza de rompecabezas. Este buzón se denomina receptor de citocinas y es diferente al receptor antigénico. Algunas citocinas envían órdenes a las células como despertar o divídanse, mientras que otras citocinas dicen a las células que frenen y descansen o bien que se autodestruyan. Cuando las células leen un mensaje que les ordena algún tipo de acción, unas responderán poniéndose a trabajar, sin embargo, algunas otras terminarán muriendo en este acto. Las células inmunológicas son capaces de construir una red de información muy sofisticada utilizando las citocinas para enviar mensajes. Al igual que la gente que utiliza los teléfonos móviles y el correo electrónico para comunicarse con todos aquellos que no están en su entorno inmediato, las células inmunológicas continúan comunicándose entre ellas mediante la red de citocinas mientras circulan por todo el cuerpo para protegerlo. Los investigadores han descubierto bastantes tipos diferentes de citocinas. Un tipo en particular, el interferón, se hizo muy famoso cuando los médicos empezaron a utilizarlo para el tratamiento contra el cáncer y contra la hepatitis C. El interferón ayuda a las células inmunológicas de nuestro cuerpo a comunicarse.